A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nos encontramos nuevamente en este espacio de todos los viernes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, hoy la emisora que se ve, Radio Caracas Radio, rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez, y estamos a la espera de que se incorpore Fernando. Creo que tenía un pequeño problema, pero iba a intentar acompañarlos aunque se incorporase tarde al programa. Somos los conductores del programa, Fernando y yo. Fernando, además, con la labor que desarrolla en Ecoprácticas. Tenemos hoy un invitado, un profesor de la Universidad Simón Bolívar, pero antes de presentarlo, han surgido lo que ocurrió recientemente en Apure, que es terrible, indica que hay un tema muy complicado, la información que da esa institución que es la revista Semana, que es una revista muy seria, el trabajo que ha hecho Francisco Olivares, que nos acompañó en la fase inicial de Buen Provecho cuando estaba con Thaís, hizo un trabajo maravilloso, detallando todos los intríngulis de ese problema, pero es que además la decisión afecta al tema de los derechos humanos. Se movilizaron, la sociedad tuvo que movilizarse, más o menos 3.000 personas tuvieron que huir en estampida de la sociedad civil, y eso preocupa realmente porque, bueno, estás afectando los derechos humanos. Digamos, cuando atacas tienes que ver dónde y cómo lo haces. Es un tema muy complicado, un tema que, bueno, nos iremos enterando de todo lo que está ocurriendo detrás de ese asunto. Hoy tenemos, como decía, a Javier Castillo. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar, es máster en enseñanza de la geografía, y con él queremos hablar por su especialidad, por lo que ha venido trabajando sobre el tema de la diáspora y las oportunidades para el desarrollo del turismo sustentable. Comienzo nada más con algunos datos a ver qué me dice. Estaba pensando en Los Roques. Lo que está ocurriendo en Los Roques no es solamente la destrucción, una cosa horrible, además una arquitectura casi que choca contra la isla, pero es que además choca contra los corales, que es junto a los de Australia. Entiendo, yo no sé mucho de eso, pero entiendo que son de los importantes, ¿no? Digamos que esa es una reserva importante de corales en el mundo. Luego tenemos al sur del Orinoco todo aquello que era la Gran Sabana, que era objeto de, bueno, venía gente a visitar nada más del mundo el Parque de la Gran Sabana, pero es que los tepuyes están siendo golpeados y los ríos afectados y la calidad de vida muy... Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para abordar ese tema del turismo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo están pensando la geografía, además, ¿no? Porque que esa es la otra pregunta. Nosotros tenemos una geografía de Venezuela que era aquel mapa que conocemos con la pelea esa por el Esequibo, que, bueno, no sé dónde está todavía la discusión, pero en todo caso ese mapa que conocemos hoy es otro. Nosotros tenemos una diáspora de casi 6,5 millones de venezolanos, de acuerdo a nuestros datos, y esparcida por el mundo y con pocas posibilidades de retorno, y en la medida en que pasa el tiempo con menos posibilidades de retorno. Es decir, que hay una nueva geografía. ¿Cómo hacemos, Javier? Gracias por cedernos tu tiempo para conversar sobre este tema y compartir tu experiencia y el esfuerzo que están desarrollando en la Bolívar, y para que nos cuentes también ese esfuerzo. Por favor, Javier, gracias. Hola
Hola, buenas tardes. Eh, Muchísimas gracias. Se oye mal, se oye mal, Javier. Gracias. Vamos a retirar entonces la cámara. Ayer tuve una reunión y Se sigue ahora me oyendo escuchan mal. mejor. Ahora sí, ahora mejor. ¿Aló? No, no. Bueno, bueno, ese es el problema que tenemos. Sí, ese es el problema que tenemos en Venezuela con, bueno, ya Internet anda, somos el segundo, estamos ubicados en el segundo lugar, pero de abajo hacia arriba en ancho de banda y velocidad. Eso sorprende porque Venezuela fue un país pionero en todo el tema de las telecomunicaciones. Las grandes empresas de telecomunicaciones eran cruciales, eran además centros de recepción de información para los países andinos y creo que se hacen los reportes a través de algunas empresas centroamericanas o algunos núcleos de empresas en Centroamérica. Entonces, la verdad que no sé cómo uno mantiene la comunicación, los familiares llaman y se comunican pidiendo auxilio y la comunicación se corta, incluso una conversación se interrumpe N veces antes de poder concluir y están cargadas de información como la del tipo las bicicletas que están destruyendo el Ávila, que además el Ávila se ha venido comiendo, digamos, pareciera que aquellos decretos de reservas de los parques, que fue lo que hizo ese Ministerio del Ambiente pionero con esa ley pionera a escala mundial, se está rompiendo. Hay gente que ha estado retratando los daños que está causando los caminos extraños que se han producido en el Ávila. Por otro lado, está el tema de toda la situación en salud. Hay unos familiares cercanos que están sufriendo lo del COVID-19, pero más que lo del COVID-19 es que no hay infraestructura para atender, no hay hospitales, las clínicas están hipersaturadas, están consiguiéndose hasta poltronas para poder atender a los pacientes porque no hay, y no se justifica en un país con los recursos que tuvo para recuperarlas, para tener los hospitales de lujo, tener camas UCI de cuidados intensivos en buenas condiciones y en mayor cantidad, y resulta que estamos en sequía absoluta. Entonces da miedo el tema porque el tratamiento en el hogar, además de caro, no es lo eficiente en términos de generación del oxígeno que necesita para atender a los enfermos de COVID. Lo poco que conozco del tema, estoy hablando con los datos que me han dado algunos amigos médicos, pero bueno, yo creo que ese es el problema que tenemos, bueno, uno de los problemas que tenemos en Venezuela, que son muchos, y este de la salud es muy grave y he visto, porque nos está llegando información de todos los profesores universitarios que están buscando recursos, apoyos, medicinas, información, y todo, la verdad que es desesperante la situación que están pasando, que están atravesando, que está atravesando la sociedad venezolana, además de manera injustificada. Estos 22 años ha sido el periodo de mayor volumen de ingresos que ha recibido el país a lo largo de su historia y no se justifica estar en la situación en la que estamos, sin agua, sin electricidad, sin medicina, sin hospitales, sin atención, la verdad. Y ahora, el tema de las vacunas, bueno, lo que necesitamos atender a la gente es la sociedad, son los venezolanos, estén donde estén, no importa su color, todos necesitan vacunas. Entonces, la verdad que indigna y mucho. Carla, ya se conectó Javier. Sí, por acá, Ya. por acá ando. Bueno, Javier, si puedes hablar, por favor. Perfecto, espero que me escuchen mejor ahora. Sí. Ok. No, bueno, lo que estaba haciendo en primera instancia era agradecer la invitación, ¿no? A este espacio.
para conversar sobre estos temas que estás planteando, Tomás, que ciertamente revisten importancia. Y digamos que el tema del turismo y la diáspora se puede abordar desde dos perspectivas. Uno es, o la primera, la perspectiva de ese venezolano que se va y que en algún momento espera regresar, pero que ha hecho su vida afuera y por tanto viene por concepto de turismo. Esa etapa no la estamos viviendo nosotros aún. Tenemos, digamos, una preocupación mayor que es más bien el apoyo a esos que se van, que terminan residiendo en algún destino de turismo en cualquier parte del planeta, pero que no tienen posibilidades de ingresos y que justamente el turismo, que se compone de una serie de actividades y vínculos que se reflejan, muchos de ellos en oficios, pues el turismo representa una oportunidad para estas personas. Entonces, en ese sentido, tenemos, digamos, las dos perspectivas. Y respecto a lo que me comentabas en principio, mira, el tema de los Roques, el tema de la Gran Sabana, nos tienen muy preocupados a los especialistas, a los profesores del área, indiscutiblemente. Conversábamos en estos días un grupo de colegas respecto a la situación particular de los Roques y definitivamente hay que hacer, cuando toda esta situación pase, a hacer una revisión de lo que allí se está construyendo, porque aunque estas personas tengan permisos, cuando uno va a revisar el plan de ordenamiento y reglamento de uso del parque, pues pareciera que cuando se otorgaron los permisos algunas cosas se pasaron por alto. Y es preocupante tanto desde el punto de vista de la afectación que está ocurriendo en el archipiélago, como también lo va a ser para los turistas, porque la calidad de esa experiencia, pues definitivamente no va a ser la que ellos están buscando. Así que tenemos muchas aristas por allí. Javier, hemos hablado, digamos, incluso la convocatoria del programa es el turismo sostenible. ¿Qué puedes decirnos tú de ese tema del turismo sostenible? ¿Qué significa? Como diría el otro, ¿cómo se come eso? ¿En qué consiste? Bueno, cuando hablamos de turismo sostenible, estamos hablando en principio desde el punto de vista de la gestión del turismo. El turismo es un fenómeno que debe ser gestionado, porque si no, aunque nos los vendan como la gran panacea que puede solucionar los problemas económicos de una comunidad, también se puede convertir en una maldición. Entonces, cuando hablamos de turismo sostenible, hablamos de una serie de prácticas que se han desarrollado a través de la gestión con la intención de equilibrar. En principio, yo solo puedo, cuando trabajamos con comunidades lo pongo de la manera más sencilla que puedo y les digo a los prestadores de servicios. Nosotros queremos que ustedes sean rentables, eso es importante, pero también nosotros queremos que este fenómeno, como está ocurriendo aquí, que su servicio tenga una retribución en la sociedad y en la comunidad local. Pero también necesitamos preservar los recursos de los que ustedes hacen uso para atraer al turista. Entonces, muchos de estos recursos, de estos atractivos, que sería la palabra técnica, muchos de estos atractivos son del patrimonio natural. Y allí es donde entonces vemos esta relación entre el turismo y el ambiente. Ahora bien, para ponerlo ya un poquito más conceptual, pues sí hablamos del turismo sostenible como una modalidad o una gestión que se orienta a equilibrar justamente el desarrollo económico, el desarrollo social y a tratar de mitigar el impacto en términos ecológicos para preservar los recursos, no nada más por el derecho que tenemos nosotros, que disfrutamos en el presente de esos recursos, sino también el derecho que tienen generaciones que ni siquiera han nacido. Javier, vamos a tener que ir al corte para entrar en el segundo segmento del programa, pero antes quisiera dejar en el aire
los siguientes temas, ¿no? A ver, cuando uno habla de turismo, no escuchar, es normal escuchar decir Venezuela es el país más bonito del mundo, tiene las mejores playas del mundo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es verdad que tenemos unas hermosas playas, es verdad que tenemos además nieve en Mérida, es verdad que tenemos unos ríos potentes, es verdad que tenemos un llano hermoso, es verdad que tenemos biodiversidad, pero el turismo es mucho más que eso, además de cultura y además de sociedad, es infraestructura. Es decir, cuando uno viaja, uno no sabe por las vías de la señalización cómo operan las cosas. Eso lo constata uno en países que viven del turismo. España, por ejemplo, el 14%, 15% del PIB español lo genera el turismo. Es decir, estamos hablando de 80 millones, 70 millones de personas, no sé cuánto. Islas pequeñas como las Canarias reciben 12 millones de turistas al año. Venezuela recibe, no sé, no poquitico, no sé cuántos está recibiendo ahorita, pero somos insignificantes en el tema del turismo. Eso tiene que ver con la infraestructura social, institucional, de seguridad, jurídica, de los aeropuertos, además de las condiciones de los aeropuertos, del tratamiento. Entonces, cuando uno ve eso, tú dices, bueno, el esfuerzo que tenemos que hacer es enorme. Y allí la diáspora puede jugar un importante papel. Entonces, quisiera que en la segunda sección, en el siguiente segmento, elaborásemos sobre ese tema, el papel de la diáspora en el desarrollo del turismo sostenible, dado que muchísimos integrantes de la diáspora viven en países, están viviendo en países con una enorme experiencia, de hecho están trabajando en esas áreas y constituyen un insumo de información y conocimientos que puede ser muy útil para el proceso de recuperación de Venezuela en el área de turismo sostenible. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso en nuestro segundo segmento del programa, estamos con el profesor Javier Castillo, profesor de la Universidad Simón Bolívar, máster en enseñanza de la geografía, pero además especialista en el tema del turismo y del turismo sustentable. Habíamos hablado en el anterior segmento de las dificultades y de las necesidades de capacidad de gestión, de inversiones enormes, desde la señalización hasta los temas de seguridad, transporte, condiciones de aeropuerto, servicios, atención social, porque bueno, esto es toda una estrategia que han desarrollado otros países. Entonces, yo veo, a ver si tú elaboras sobre esto, Javier. Yo veo que hay varios papeles de la diáspora. Uno primero es denunciar lo que está ocurriendo en el arco minero, denunciar lo que está ocurriendo en Los Roques, que además es un ecocidio impresionante, denunciar lo que está ocurriendo con los derrames petroleros en todo lo que es Chichirivichi, bueno, toda la zona de la costa, pero también lo que está ocurriendo por la península de Paria, etcétera, Puerto La Cruz. Bueno, entonces, ese es un papel. Un segundo papel es, bueno, como promotor, digamos, tener 6,5 millones de venezolanos haciendo campaña
de difusión de las ventajas que tiene el país con amigos, entre los compañeros de trabajo. Eso es una fuerza de venta impresionante. Pero además, muchas de quienes integran la diáspora trabajan en áreas de servicio turístico, en hostelería, gestión de hoteles. Hemos tenido en nuestros entrevistados a especialistas de Australia en el tema de gestión de hoteles de grandes cadenas que son, digamos, que serían fundamentales para transmitir información, conocimiento y experiencia. Cuéntanos cómo lo ves tú, qué están haciendo ustedes, cuál es el proyecto de la Simón Bolívar en esta área. Sí. Bueno, comparto contigo la orientación de que hay estas tres visiones, ¿no? O estos tres aportes. El primero, el de denuncia, y el segundo, el de promoción de aquellos venezolanos que están afuera. Luego conversamos del tercero. Sin embargo, en este punto, o con estos dos puntos, tenemos que ser muy cuidadosos porque aunque ciertamente tenemos 6 millones de venezolanos que pueden hablar bien de Venezuela fuera, también cuando el viajero llega a nuestro país, pues se encuentra con una realidad de, sí, impresionantes, increíbles atractivos que generan esa motivación de viaje, pero también se encuentra con servicios muy deficientes. Y cuando se regresa este turista a su territorio, a su nación, pues si la experiencia no le resultó del todo satisfactoria, puede haber un efecto contraproducente entre esa primera impresión que le llegó a través de venezolanos fuera y lo que él vivió acá. Así que a sus paisanos les va a comentar su experiencia que quizás no fue tan positiva en términos de servicio. Entonces con eso debemos ser bien cuidadosos. Yo creo, y lo creo profundamente, que el aporte de las universidades que tienen las carreras de... Se escucha cortado, Javier. A ver, ¿y ahora? Ahora mejor. Ok, sí. Te decía que bueno, que yo creo profundamente que el papel de las universidades en este sentido respecto a la promoción es un poco también tratar de formar a la diáspora. Y es por ello que nosotros tenemos, te voy a hablar un poquito del programa que estamos desarrollando. Nosotros tenemos en la Universidad Simón Bolívar, digamos, primero un área muy amplia que es la sostenibilidad, y ahí están muchísimas carreras. Con esta área estamos trabajando, en principio, un MOOC que se llama Introducción al Desarrollo Sostenible. Y a partir de allí, ese es un MOOC de apenas 8 horas, un curso masivo, abierto y gratuito, en línea. Y a partir de allí, pues, en los próximos meses saldrán algunas iniciativas de diplomado que están orientadas a, uno, a la gestión del turismo sostenible en áreas costeras, por ejemplo, y otros mucho más generales a la gestión de la sostenibilidad, nada más. Ahora, esto lo hacemos justo con la intención de, primero, sensibilizar. Nuestro papel, en principio, sobre todo con los cursos de tipo MOOC, es sensibilizar. Y aquellos que quieran profundizar, pues tienen esas otras alternativas. Pero es importantísimo sensibilizar a nuestros connacionales fuera del país respecto a las formas de llegar y de promover esas visitas por parte de extranjeros. Otra cosa importantísima que hay que hacer, y lo puedo ver en las redes sociales, es que algunos miembros destacados de la diáspora, que son influencers, tienen un impacto. Recientemente vino a Venezuela un influencer mexicano, pero estuvo aquí con otros influencers venezolanos recorriendo buena parte del país. Y eso ha traído un efecto también positivo en términos de imagen. Me falta conversarte un poco sobre el último punto que mencionabas, que es el de aquellos venezolanos que, estando fuera de Venezuela, trabajan en turismo. Pues es algo que yo le digo siempre a los muchachos. Muchos de nuestros egresados están en diferentes partes del mundo, incluso en Dubái tenemos egresados de la carrera de gestión de la hospitalidad,
en Estados Unidos, tenemos muchísimos en turismo, en México, y yo siempre les he dicho, miren, salgan, no hay ningún problema, pero cuando ustedes crean que la situación lo permita, por favor vuelvan para aportar ese conocimiento y ese aprendizaje, porque mucho es lo que se hace en las universidades, es cierto, pero desde el punto de vista de práctica profesional en otros países, pues también hay mucho que ellos pueden aportar, y es básicamente lo que les motivamos en este momento. Estaba pensando, escuchándote, Javier, que sería interesante. Tenemos en todo el mundo, tenemos una cantidad de emprendimientos de la diáspora en el sector de la hostelería. Va desde restaurantes con comidas típicas o comida internacional, hasta gestión de hoteles y gestión de servicios turísticos propiamente dichos, con gente que tenemos, venezolanos que están, por ejemplo, en Alemania trabajando con servicios turísticos para toda Latinoamérica. Pero tú tocaste en los puntos anteriores un tema central, que es el esfuerzo que hay que hacer. Yo pensaba en una misión que se hizo a Barcelona y Canarias, una misión de empresarios e instituciones venezolanas. ¿Cómo hacer una estrategia que incluye a los restaurantes, a los taxistas, a las instituciones, a la sociedad en general? Porque no se trata solamente de llegar a la playa, sino de todas las cosas que están, que son aledañas: el trato en el restaurante, el servicio, el taxi que te orienta, que conoce y que está formado para atender y promover el turismo, es decir, como a una sociedad promotora de turismo, porque repito, estamos hablando de unos ingresos para Francia, para Estados Unidos, para España, en particular para Francia y España, eso representa un grueso importante de recursos, es su petróleo realmente. Entonces, aprender de esas experiencias, que también la tiene México, que la ha desarrollado también Perú, aprender de esas experiencias vale oro. ¿Ustedes están pensando, tienen contemplado, tienen estrategias para incorporar a esa diáspora ya en términos organizados al desarrollo de sus actividades, o podemos desarrollar esas iniciativas de manera conjunta desde el observatorio, desde este espacio radial, radio y televisión, porque es la radio que se ve, desde RCR 750, podríamos articular esfuerzos? Yo creo que allí vale la pena. ¿Lo han pensado? ¿Cómo lo contemplan? ¿Y qué iniciativas han desarrollado? Bueno, digamos que las iniciativas están como en una etapa temprana, ¿no? Porque ciertamente el equipo de profesores lo ha conversado muchísimo, eh, y allí, o de allí, mejor dicho, fue de donde salieron estas propuestas de formación o de capacitación que te estaba conversando. No nos hemos planteado hasta ahora, o no está previsto, el tema de mayores intercambios. Siempre estamos abiertos, por si a la mosca, ¿no? Siempre estamos abiertos, pero no se había dado la oportunidad de un intercambio, por ejemplo, con el observatorio. Lo pudiéramos conversar a partir de hoy. Me parece excelente idea. Nosotros mantenemos esos contactos con profesorados que están trabajando en partes, y también tenemos contactos con otras universidades. De hecho, hace unos pocos años tuvimos aquí la visita de un profesor de turismo de la Universidad de Constanz en Alemania. Yo personalmente estuve hace 2 años en Rumanía, que a muchos les asombra el tema de Rumanía y el turismo, pero Rumanía está haciendo un trabajo bien interesante en términos de sostenibilidad. Afortunadamente tuvimos la invitación, y esa experiencia y ese conocimiento estamos tratando de replicarlo en la medida en la que el contexto venezolano nos los permite. Pero la universidad siempre está abierta a todo este tipo de intercambios, y trabajar con el observatorio pues sería una iniciativa bien loable. Te comento esto porque hace unos días estuvimos reunidos con la representación del gobierno de Canarias, y nos pareció, bueno, ahí hay un conjunto de áreas con las que podemos trabajar. Además, Canarias tiene una histórica relación con Venezuela, desde Francisco de Miranda, pasando por todos los reconocimientos que se le han hecho allí
a dos padres de la democracia, Rafael Caldera por un lado, pero Rómulo Betancourt por el otro, digamos, de origen canario, el segundo, don Rómulo. Entonces, estábamos hablando de áreas de posibilidad y hay acuerdos universitarios de la Universidad de La Laguna, tanto de la Universidad de Las Palmas, con universidades venezolanas, y yo creo que allí es posible, hay interés. Y luego unas pequeñas islas que tendrán, yo no sé exactamente, 2 millones y medio de habitantes, mueven 10 millones, 12 millones de turistas. Si nosotros pudiéramos mover la mitad de ellos y pudiéramos contar con el apoyo, porque posibilidades de relación con la universidad y con ese proyecto que tú, del cual tú eres parte, pues, ¿no? Entonces, Javier, de verdad que a la orden, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación. Te doy un minuto, 30 segundos para que te despidas de toda la audiencia, por favor, Javier. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a la audiencia manifestarle todo el interés que tenemos siempre por la cooperación, porque al final del día, pues esta sociedad es un barco en el que estamos todos, y para lograr los cambios debemos lograr también algunos acuerdos mínimos y remar en la dirección que lo decidamos. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias Javier y gracias a nuestra querida audiencia. En la próxima semana, creo que ya entramos en Semana Santa, pero en todo caso sigue nuestro espacio todos los viernes a la misma hora. La diáspora y el ambiente, tratando de conectar, sirviendo de mecanismo de conexión entre la diáspora y Venezuela y su diáspora. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó